Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 24 de septiembre del 2019 y esta es la transmisión número 55 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición sobre los temas más relevantes de la vida nacional para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis y tomen propia postura sobre estos y algunos otros temas. Nos acompaña ya desde el inicio Vane Retana Vaz, Ángeles Dávalos. Esperemos que pronto muchas y muchos más de ustedes se incorporen como siempre a la transmisión y nos regalen el amable favor de su presencia. Empezamos un poquito tarde, pero vamos a ir desahogando cada uno de los temas que tenemos aquí en la agenda el día de hoy. Y bueno, comentar que la semana pasada empezamos un poquito bueno, tuvimos una transmisión posterior al día acostumbrado, el día miércoles 18. Hoy regresamos al día y al horario de costumbre y bueno, pues ya estamos aquí para comentar con ustedes. El día de hoy tenemos los contenidos etiquetados con el hashtag Economía en Latinoamérica, y esto en alusión a una nota sobre un encuentro internacional sobre temas económicos, particularmente en el caso de los... permítanme ustedes, me está dando aquí el sistema una alerta del uso de datos porque creo que no me conecté donde me debería de... Ya estamos de regreso. Tuvimos que hacer una pequeña pausa, amigas y amigos, por el tema de la conectividad, pero ya estamos aquí de regreso. Eh, Parece ser que todo ha regresado a la normalidad. Bueno, decíamos, el primer contenido que tenemos etiquetado es el hashtag Economía en Latinoamérica a propósito de un encuentro internacional de ministros de Economía, en donde participó, por supuesto, el secretario de Economía, Alejandro Herrera, entre otros destacados políticos en la materia, como el caso del ministro de Economía de Colombia, el ministro de Economía de Perú, entre otros. Y bueno, estuvieron hablando de cómo van las economías de sus países, cuáles son los retos, los desafíos que están enfrentando, y vamos a hacer referencia específicamente, por supuesto, al caso de nuestro país en el contexto de Latinoamérica. ¿Cómo va la economía mexicana y cómo es percibida en el continente de América, particularmente en la región de Latinoamérica? Esta es una nota que retomamos del periódico español El País. El siguiente contenido que tenemos etiquetado el día de hoy es el hashtag Corrupción al despeñadero. Esta semana se publicó un nuevo ranking de percepción de la corrupción en el continente americano y particularmente en nuestro país, y hay un avance brutal, exponencial, notable, sobresaliente respecto de la percepción de la mayoría de la población en cuanto a la mejora respecto a los índices de corrupción en la medición pasada, particularmente lo que fue el año 2017, todavía en el sexenio de Felipe Calderón. Se incorpora a la transmisión también María Bonita, nos dice que uvas o algo así. Bienvenida. También se incorpora Rocío Galván, Rubio, María Fernanda PG, Angélica Mendoza. Bienvenidas, bienvenidos todos que se incorporan. Gracias por el amable favor de su presencia. Bueno, decíamos que se publica este nuevo ranking con una mejora sustancial en la percepción de corrupción por parte de la población en nuestro país, colocándonos en los países de Latinoamérica con mejor percepción por parte de la población respecto a la disminución, a las estrategias de disminución y combate a la corrupción. Vamos a platicar también al respecto. El tercer contenido que tenemos etiquetado el día de hoy, amigas y amigos, es el hashtag el hashtag seguridad sin borrachera.
y esto en franca alusión que hizo el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, en la presentación de la Estrategia Nacional para la disminución de la violencia y el combate a la delincuencia organizada, en franca alusión que hizo a la estrategia fallida del llamado y mejor conocido como comandante Borolas, alias Felipe Calderón, quien bañara en sangre al país simulando una guerra contra algunos cárteles y protegiendo a otros. Vamos a platicar al respecto de qué va, de qué trata esta estrategia de seguridad en el actual gobierno. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag mal llamada reforma educativa cae definitivamente. Se aprobó las leyes secundarias en la Cámara de Diputados. Hoy se estuvo todavía discutiendo las leyes secundarias en materia educativa en la Cámara de Senadores. Es inminente su aprobación y finalmente ya la operación de la nueva propuesta, del nuevo proyecto educativo, ya con leyes que legitiman los procedimientos que no solo nos dicen qué, sino los cómo en materia educativa, y que bueno, vamos a estar comentando al respecto también de la mano de un especialista autorizadísimo en la materia como es el doctor Manuel Gil Antón. Y bueno, como siempre, el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. Esto es lo que tenemos el día de hoy para ustedes, amigas y amigos. Y comenzamos por aquí, generó algo de un poco de algarabía en nuestra amiga Ángeles Dávalos, que dice, Ángeles Dávalos, ciberterritorio socioemocional, se ríe y nos dice, comandante Borolas. Bienvenida, Stitam, Ana Lilia, a ver, se nos sale aquí, Ana Lilia, Angélica Mendoza, bienvenidas, bienvenidos todos que se incorporan a la transmisión. Bueno, pues comenzamos. El primer contenido, decíamos, hashtag economía en Latinoamérica, lo retomamos del portal de noticias del periódico internacional El País de España. Esta nota dice, la economía latinoamericana toma aire. Ministros de Economía e Industria de México, Colombia y Chile destacan la coyuntura actual que propicia un respiro para sus países. Esta es una nota firmada por el periodista corresponsal del medio Javier Lafuente en Nueva York, precisamente donde ocurrió el evento donde se reunieron estas autoridades económicas en la materia. Y esta nota está firmada, publicada el día de hoy precisamente. Dice así, la economía mexicana toma por momentos aliento después de meses de incertidumbre. Reflejo de ello era este martes el secretario y ministro de Hacienda, Arturo Herrera, el máximo encargado de las finanzas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien sonreiría al comentar que por primera vez desde 2016 la inflación se sitúa por debajo del umbral del 3%, es decir, 2.9%, dentro del rango del Banco de México, que presumiblemente esta semana volverá a bajar las tasas de interés. La inflación más baja desde hace 3 años es la que se ha presentado en este primer año de gobierno, y es lo que comentó Arturo Herrera, secretario de Economía, en este evento. Además, el auge de los precios del petróleo por la coyuntura geopolítica va a propiciar un alivio en los contorsionismos con los que Herrera tuvo que diseñar el presupuesto que defenderá, por cierto, este jueves en el Congreso mexicano. Unas cuentas que el secretario de Hacienda calificó este martes de responsables y que se centran en 3 ejes fundamentales para cumplir con las prioridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: la reducción de la desigualdad a partir de la implementación de los programas sociales. De ahí la necesidad de inyectar recursos, mitigar el problema de la inseguridad que asola el país y dar un impulso a la petrolera estatal Pemex. Tal como resumió Herrera en conversación con el director del País América, Javier Moreno, en el marco del foro América Latina, Estados Unidos y España en la economía global, organizado en la ciudad de Nueva York por El País y la Spain USA Chamber of Commerce. Estos organismos pues estuvieron convocando
a los representantes de economía de estos países. Sobre el primer punto, Herrera inició en la idea de que México no es un país pobre, pero sí muy desigual. Lo ilustró o recordó más bien Herrera a partir del Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Por ejemplo, algunas regiones del país con el índice de desarrollo más alto, como el caso de Benito Juárez, un barrio de la capital mexicana, que tiene niveles similares a los de Suiza. El segundo, Miguel Hidalgo, alcanza los niveles de Reino Unido y el tercero, San Pedro Garza García, los de Israel. En el otro lado, Batopilas, en Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, tiene los niveles de Eritrea, mientras que en algunos municipios de Oaxaca son equivalentes a Burundi. Así de desigual dejaron el país los 36 años de gobiernos neoliberales, y eso es lo que se está tratando de reducir: la brecha de desigualdad, un reparto más equitativo de la riqueza y con ello bienestar para toda la población. Herrera justificó el incremento en la participación destinada a la seguridad por la creación de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo que otorga mayor control a los militares y que vamos a estar comentando también al respecto, amigas y amigos, creado por el presidente López Obrador y al que está previsto destinar 3,000 millones de dólares. No obstante, para el responsable de Hacienda no se trata de un mero problema político, sino también implica la generación de oportunidades y desarrollo económico y social. En el caso de Pemex, Herrera defendió la reciente inyección de 5,000 millones de dólares para pagar parte de la deuda de la petrolera estatal, cuya supervivencia ha sido una de las obsesiones del presidente mexicano, y yo diría de las apuestas fundamentales del actual gobierno. Rebe Sáenz, gracias por incorporarte a la transmisión. Muy interesantes sus comentarios, doctor Manuel López. Saludos. ¿Y por qué tanta formalidad? Rebe Sáenz es mi tía, para los que no lo saben. Saludos hasta por allá. No vamos a decir dónde está, pero donde vive, saludos. Les Hernández, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos todos a la transmisión. Brenda Jimena Carmona, Steve Tam, que también se incorporaron a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, en ese sentido, decíamos, una de las apuestas del actual gobierno, el rescate de Pemex, que ha calificado en este caso Andrés Manuel López Obrador como el periodo denominado, dice la nota, la cuarta transformación de México. El máximo responsable económico, Arturo Herrera, del gobierno federal mexicano, fue el primero de 3 ministros latinoamericanos que intervino en el foro patrocinado por Abertis, Baker McKenzie, BBVA, Telefónica, PwC, y en el que colabora también Iberia. En todas las conversaciones hubo una palabra que se repitió en mayor o menor medida: el tema de la llamada recesión, que en realidad pues aquí los responsables de la economía de estos 3 países a los que se hace referencia en la nota, decíamos México, Chile y Colombia. Al inicio de la nota mencionábamos el caso de Perú, corregimos, es México, Chile y Colombia. Pues señalaron que aunque existen riesgos reales, no se avisora en el horizonte la probabilidad de una recesión en estos países. Así, en ese sentido, por ejemplo, en el caso del ministro de Economía de Chile, Juan Andrés Fontaine, afirmó que no ve nada en el horizonte que apunte hacia una recesión a corto plazo en el caso del país sudamericano. José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, dijo: no creo que vaya a suceder una recesión mundial, lo cual no quiere decir que no existan riesgos, pero consideró Restrepo, quien realzó durante su intervención la agenda liberal del gobierno del presidente colombiano Iván Duque, preguntando por la posible integración a futuro de los 2 grandes tratados regionales de libre comercio en la región de Latinoamérica. Por un lado, la Alianza del Pacífico, de la que Colombia es miembro junto con Chile, México y Perú, y Mercosur, el Mercosur con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aseguraron que todavía es pronto, paso a paso. La Alianza del Pacífico es una estrategia ganadora y ha permitido, dijo el ministro de Economía colombiano, seguir avanzando en integración económica, pero tiene 8 años, es un niño que pasa por ahora hacia la adolescencia.
No digo que en 10 años no se pueda pensar a algo adicional, pero tenemos que ir poco a poco. Hay que ir consolidando los esfuerzos. Cuando nos hemos anticipado tratando de acelerar, esto ha generado algunas experiencias de fracaso. Y bueno, amigas y amigos, aquí también interesante el tema porque en repetidas ocasiones no son pocos los especialistas que han señalado la importancia, la necesidad, la pertinencia de integrar el bloque de las economías latinoamericanas en un solo tratado para generar mayor bienestar y mayor crecimiento y desarrollo en esta región del mundo. La región de Latinoamérica es rica en recursos naturales, cuenta con economías llamadas de las potencialmente emergentes, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Uruguay, por supuesto el caso en su momento de Brasil, aunque hoy ha tenido algunos problemas, el caso de la economía mexicana que se ha venido estabilizando en los tiempos recientes y que tiene proyecciones importantes de crecimiento junto con Colombia y Chile, por supuesto. Entonces, ahí está la visión de 3 especialistas en economía. No descartan los riesgos, pero no avisoran, derivado del desarrollo de sus propios proyectos económicos, un riesgo de recesión ni en México ni en la región de Latinoamérica, particularmente los países antes señalados. Pues ahí lo tenemos, amigas y amigos, y aquí estamos contando una baja tasa de inflación, una moneda fuerte frente al dólar, a la divisa americana, el desarrollo de los proyectos productivos, el apoyo a los sectores vulnerables desde los programas sociales y bueno, la inyección de recursos desde ahora hacia los proyectos estratégicos como las refinerías, la rehabilitación de refinerías, la creación de la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, que todavía hay una disputa legal que dar, pero que está en vías de ser solucionada, la cuestión del Tren Maya, y bueno, pues ahí está el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sacando la cara por el país y por la región, y bueno, estamos viendo ya los resultados tanto dentro como fuera del país. Pues cerramos esta primera nota, amigas y amigos, y bueno, damos la bienvenida también a Ceci García, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. El siguiente contenido etiquetado con el hashtag corrupción al despeñadero, y es que en esta semana supimos de los resultados del nuevo sondeo internacional sobre percepción de la corrupción en el caso de Latinoamérica. Bueno, aquí estamos revisando la nota y en este caso retomamos la información del portal digital de noticias Polemón. Esta nota fue publicada el día de ayer, 23 de septiembre, y está firmada por la redacción precisamente de este portal de noticias independiente. Dice así la nota: mexicanos piensan que AMLO ya disminuyó la corrupción en el país. El 61% de los mexicanos piensa que la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha dado un viraje radical con respecto a la anterior administración y considera que sí está combatiendo de forma efectiva la corrupción. Esto según los resultados que presentó Transparencia Internacional en el Barómetro Global de la Corrupción 2019. Según la misma encuesta, en el año 2017, todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, solo el 24% de los mexicanos, pensaba que el gobierno de Peña Nieto estaba actuando bien en la lucha contra la corrupción. Ahora, con Andrés Manuel López Obrador, ese porcentaje subió casi 30 puntos y se ubica en el 61% de aprobación. Este porcentaje, por cierto, es uno de los más altos de América Latina. En 2019, 61% dice que se está actuando de manera adecuada, el 3% no sabe y solo el 36% está en desacuerdo con la estrategia del actual gobierno, en contraste con lo que la población decía
en 2017 con una desaprobación al gobierno de Enrique Peña Nieto del 61% que estábamos en desacuerdo. El porcentaje de personas que piensa que la lucha contra la corrupción que encabeza Andrés Manuel López Obrador va por el camino, va por mal camino, decíamos, es el 36%. Esta cifra es mucho más baja, decíamos también, que la presentada en 2017 en la medición anterior, con un 61% de desaprobación para el gobierno de Peña Nieto. Igualmente, los mexicanos comienzan el porcentaje de personas que piensa que la lucha, igualmente los mexicanos comienzan a pensar que la corrupción en el país ya no ha aumentado, que esto es otro aspecto importante y se colocó en la parte baja de la lista de los países de América Latina. Ahora solo el 44% de los mexicanos piensa que la corrupción tiene una presencia todavía fuerte. La gente piensa que el gobierno federal mexicano ha logrado disminuir los niveles de corrupción, han disminuido en los primeros meses de la gestión, pues mientras en 2017 solo 6% percibía que había bajado la corrupción, en 2019 esta cifra aumentó al 21%. Igualmente, los mexicanos perciben que hay menos corrupción en prácticamente todas las áreas del país. Por ejemplo, el índice general de soborno, un índice que la propia Transparencia Internacional pondera, bajó respecto al 2017 del 51% al 34%. Igualmente, la gente percibe menos corrupción en escuelas públicas, en clínicas públicas, centros de salud y servicios públicos en general. Solo la percepción aumentó en jueces y policías. Y bueno, aquí hemos comentado que precisamente un aspecto que está dando la mala nota en el tema de la corrupción, en el tema de la ocurrencia de injusticias, es precisamente y lamentablemente el Poder Judicial. Y bueno, aquí los cuerpos policíacos hemos documentado, hemos señalado cómo las policías municipales, estatales en el país, la Policía Federal, está infiltrada desde hace años por la delincuencia organizada, y esa es una de las razones por las cuales se les tiene que reubicar, analizar cada uno de los casos y dar de baja a los malos elementos. Bueno, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Para el caso mexicano, quien realizó la encuesta en la cual se basó Transparencia Internacional fue Ipsos, que tuvo una muestra de 1,000 personas y se realizó entre los meses de febrero y marzo de 2019. Y aquí hay que decirlo, amigas y amigos, México en esta nueva medición ocupa el tercer lugar con menor índice de corrupción, solo detrás de países como Barbados y Guayana y por delante de el resto de los países de la región de Latinoamérica. Así que es un avance exponencial, extraordinario en materia de combate a la corrupción que ubica a nuestro país como uno de los países menos corruptos de Latinoamérica. Ahí está la cuarta transformación, avanza y hay mucho camino por recorrer, pero el trabajo se está realizando y los frutos ya se asoman en el horizonte. Pues cerramos, amigas y amigos, este contenido. Damos la bienvenida también a Leslie Paredes, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Continuamos con el tercer contenido del día de hoy, amigas y amigos, etiquetado con el hashtag con seguridad y sin borracheras. Esto en franca alusión a la estrategia fallida del llamado, decíamos, comandante Borolas, o decía Ángeles Dávalos, el comandante Borolas, quien bañó en sangre al país mientras él tomaba a fondo cada una de las botellas de la cava, que por cierto pagamos a presidencia todos los mexicanos durante su sexenio de la muerte. Y bueno, y esta nota la retomamos del portal de noticias digital Revolución 3.0, publicada el día de hoy y firmada por el periodista Luis Díaz. La nota dice así: decidimos no emborracharnos
con la idea conservadora de la guerra contra el narco. El Plan Nacional de Paz y Seguridad se basa a partir de la justicia, dijo Alfonso Durazo, el actual secretario de Seguridad Pública, en la presentación de este Plan Nacional de Paz y Seguridad. Por casi 2 horas, el sonorense expuso que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador está trabajando para cambiar el paradigma de la seguridad pública. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno mexicano, presentó la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo en la presente administración en el Colegio de México. Por casi 2 horas, el sonorense expuso que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador está trabajando para cambiar el paradigma de la seguridad pública, toda vez que en los sexenios panistas y priistas, perdón, se nos movió un poquito la nota. Ay, caray. Bueno, hubo acciones de carácter bélico y descontroladas y a todas luces ilegales, pues no existía un marco constitucional que diera cabida a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y esto sin mencionar, por supuesto, el tema de la infiltración de la delincuencia organizada y la inexistencia de un protocolo de derechos humanos que normara también la acción de los cuerpos castrenses. Buenas noches a Carla Rodríguez, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, en este sentido, Alfonso Durazo opinó que la inseguridad es producto de un proceso histórico, por lo que otros gobiernos optaron por acciones a corto plazo. Ello explica que la violencia se acentuara a los índices que hoy todavía lamentablemente estamos padeciendo. A diferencia de las visiones punitivas de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, en el gobierno actual se está trabajando para enfrentar esta problemática desde un punto de vista humano, así como atacar los problemas de fondo. La pobreza es, entre otras cosas, lo que ha generado en muchas personas que se dediquen a las conductas llamadas conductas antisociales, así como también la falta de oportunidades para los mexicanos, por lo que no podemos centrar la estrategia solo en lo punitivo. Por lo anterior, el secretario expuso que decidimos no emborracharnos con la idea conservadora de la guerra contra el narco. En este sentido, el Plan Nacional de Paz y Seguridad se basa a partir de justicia. Durazo hizo una dura crítica al mecanismo que intentó instaurar Enrique Peña Nieto en los temas de seguridad con la creación de la Gendarmería, argumentando que terminó como un parche pegado a la Policía Federal, pues no se resolvió nada en términos de seguridad. En su disertación, el secretario planteó que la estrategia de seguridad no solo versa en la creación de la Guardia Nacional, sino que también ataca el problema de la violencia desde sus causas originarias, entre ellas el poder económico que empodera a los diversos grupos delictivos para que estos puedan operar, por lo que destacó el esfuerzo que hace desde el legislativo para que ya sea una realidad la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Aunado a ello, el secretario Alfonso Durazo expuso que el presupuesto que se le asignó a la Guardia Nacional es de 20,000 millones de pesos para que puedan operar 60,000 efectivos con la intención de que se dé su consolidación en el país. Buenas noches, Laura Angélica Godínez, bienvenida a la transmisión, gracias por acompañarnos. El conferencista también externó a los asistentes que uno de los elementos distintivos de la Guardia Nacional es el mando único, con el cual se podrá trabajar de mejor manera para evitar diferendos en las decisiones. Además, Alfonso Durazo dejó de manifiesto que el plan es que cada año la Guardia Nacional reclute a 21,000 elementos que cumplan con las disposiciones de la organización, como son las pruebas de control y los exámenes psicológicos. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Se ha presentado la estrategia de seguridad. No solo es una estrategia que tiene que ver con cuestiones de fuerza, con cuestiones de capacitación, de generación de un marco legal para la operación de los cuerpos castrenses de mando civil y que paulatinamente tendrán que transitar también a una corporación fundamentalmente de corte civil para garantizar la seguridad pública, sino también en esta estrategia se busca generar condiciones de bienestar
oportunidades de estudio, de trabajo, apoyo a los sectores más vulnerables para paulatinamente disminuir la tentación de la población o de algunos sectores de la población de caer o de ser cooptados por la delincuencia organizada. Por supuesto, es una estrategia de largo plazo. Todos queremos ver resultados en el corto plazo, pero también hay que reconocerlo. El problema es histórico y va a llevar su tiempo. Lo importante aquí es que se esté trabajando no solo en los síntomas, sino en los orígenes de la enfermedad. ¿A ustedes les ha tocado ver, por ejemplo, les preguntaría a elementos de la Guardia Nacional patrullando algún lugar del país? A mí sobre todo me ha tocado verlos en el caso del estado de Morelos y hay algo que decir de manera muy particular. Los patrullajes de la Guardia Nacional generalmente, y me incluyo, han sido acompañados, por lo que yo he visto directamente, no que nadie me haya contado, por la aprobación de la ciudadanía. La gente se acerca, los saluda, les toca el claxon, baja la ventanilla, les agradece las acciones que están realizando. Yo mismo lo he hecho, me he acercado cuando me he encontrado, sobre todo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Entonces, esto también hay un cambio en la percepción de la ciudadanía sobre la tarea de estos cuerpos, sus acciones en relación al cuidado de la seguridad de la ciudadanía, y poco a poco se está limpiando también la imagen de los cuerpos de seguridad del gobierno de nuestro país. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, se presentó el plan de seguridad y pacificación del país y se toma clara distancia de las estrategias fallidas de militarización tanto de Enrique Peña Nieto como del llamado comandante Borolas, alias Felipe Calderón. Pues ahí lo tienen. Cerramos este contenido y ya estamos llegando a la última parte de la transmisión. Nos dice Stitam, sí, en la calle de mi casa, su casa en la delegación Miguel Hidalgo, muchas gracias. También te ha tocado ver los patrullajes de esta Guardia Nacional. Pues qué bueno, enhorabuena. Ahí lo tienen, un testimonio más. Laura Angélica Godínez, hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, vamos a cerrar con el último de los contenidos el día de hoy, amigas y amigos. Y bueno, este contenido en alusión a la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa en el Congreso mexicano, lo etiquetamos con el hashtag mal llamada reforma educativa cae. Finalmente, esta aprobación de las leyes secundarias termina por mandar al despeñadero a la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, una reforma más de corte administrativo, laboral, absolutamente punitiva de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y bueno, pues todavía hoy en el Senado de la República hay una discusión álgida en esta materia, pero es muy probable que en breve ya tengamos formalmente las leyes operativas o leyes secundarias de la ley de educación, de la reforma constitucional impulsada en materia educativa por el actual gobierno. Y bueno, vamos a comentar al respecto en este último contenido, recuperando una nota del portal digital especializado en educación, Educación Futura, este portal que pues congrega a especialistas, investigadores en materia educativa, quienes comparten artículos de opinión sobre los temas relevantes precisamente del ámbito educativo en nuestro país y en el mundo. Y en este caso, la nota que recuperamos se titula El proceso de admisión a la docencia y está firmada nada más y nada menos que por el doctor en educación Manuel Gil Antón. Y bueno, la nota dice así. Ayer, esta nota fue publicada el 22 de septiembre, entonces cuando dice ayer se refiere al 21 de septiembre, es decir, hace 3 días. Ayer se aprobaron 3 leyes secundarias previstas en la reforma al artículo 3º constitucional. Hay mucho que dialogar y debatir. Vayamos por partes. ¿Qué se acordó sobre el proceso de admisión a la actividad docente? ¿Es coherente la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros
con lo establecido en la Constitución? Se pregunta el doctor Gil Antón. El párrafo 7 del tercero constitucional indica que esta Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros establecerá las disposiciones correspondientes al ejercicio de la docencia, la dirección escolar o la supervisión. Aclara que corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas, la puesta en práctica conforme a los criterios previstos en este artículo. El siguiente dice que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza estas labores se realizará a través de procesos de selección claramente definidos a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, y serán públicos, esto está entrecomillado, transparentes, equitativos e imparciales, porque es una cita de la normatividad directa, orientados a considerar, nuevamente se abren comillas, los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Wen LD se incorpora a la transmisión. Buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarnos. Es importante notar, continúa el doctor Gil Antón, que la igualdad de condiciones no se establece en abstracto, no puede aspirar cualquier persona, sino las que cumplan con lo estipulado para los procesos de selección que indique la ley. Uno de los objetivos centrales de la Ley General de Servicio y Carrera para las Maestras y Maestros es normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente directiva o de supervisión. Lo anterior previsto en el artículo primero. Eso le corresponde de acuerdo al artículo tercero, estos procesos, artículo 7, fracción sexta, son a los que a través de convocatorias concurren los aspirantes para apreciar los conocimientos, aptitudes, antigüedad y experiencia necesarias para el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de cubrir las vacantes que se presenten en el servicio público educativo y que contribuyan al aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Finalmente, el artículo 14 le confiere a la Federación la facultad de definir los procesos de selección, emitir las disposiciones bajo las cuales se desarrollarán, supervisarán su correcta ejecución y se determinarán los criterios e indicadores que se emplearán en los procesos aludidos, es decir, los requisitos para participar. Fracciones cuarta y fracción séptima. Los elementos multifactoriales del proceso, expresa el artículo 39, serán, entre otros, los que permitan apreciar conocimientos y aptitudes del aspirante para lograr el aprendizaje, la formación docente pedagógica, al menos el título de licenciatura, promedio en la carrera, cursos extracurriculares con validez oficial, programas de movilidad académica, dominio de otra lengua o experiencia docente. Estas son dimensiones a considerar definidas por ley y quienes las cumplan podrán participar en igualdad de condiciones y las demás características que señala el artículo tercero constitucional. Hasta aquí, dice el doctor Gil Antón, advierto coherencia entre lo dicho en la Constitución y la ley respectiva. A mi juicio, no solo hay coherencia, sino adecuación de los perfiles a las labores encomendadas. Lo que causará debate y fuerte es lo que se dispone en materia, y nuevamente se abren comillas por el texto citado, para fortalecer a las escuelas normales, la UPN y los centros de actualización del magisterio, se cierran comillas, asignar plazas a sus egresados sin participar en el proceso establecido, o bien concederles prioridad a secas. Aquí se pregunta el doctor Gil Antón, ¿por qué no, en vez de pase automático, pensar en una asignación reglamentada cuyos criterios públicos hagan redundante el proceso previsto, pues aportan constancia clara que satisfacen sus condiciones? Una modalidad así o semejante fortalecería las instituciones públicas de formación de profesores. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, el análisis que hace este experto en educación, una voz autorizada, sumamente crítica de la reforma de Peña Nieto, y que hoy pues se está planteando
la lectura de un nivel importante de coherencia entre lo planteado entre la reforma del artículo 3º constitucional en materia educativa y lo tocante a las leyes secundarias que recién se están aprobando. Particularmente pone el acento en el tema de la asignación automática de plazas a los egresados de las normales. Ahí pues abrimos el micrófono y ustedes tienen la voz cantante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se debe de asignar plaza automática a los egresados de las escuelas normales? Aquí se está contemplando también a los egresados en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio. Hay la posibilidad de que otros profesionales de la educación accedan al servicio docente bajo un proceso ya mencionado y contemplado en la norma de selección, pero en el caso de los egresados de UPN, CAM y escuelas normales, el planteamiento es que la plaza sea automática. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Un poco de contexto, hay que decirlo, es que antes de la reforma educativa de Peña Nieto y antes de la llamada Alianza por la Calidad Educativa en el gobierno de Felipe Calderón, las escuelas formadoras de docentes, las escuelas normales, tenían históricamente el derecho a otorgar a sus egresados una plaza directa para ingresar al servicio docente en el nivel al que se habían formado, ya sea educación preescolar, educación primaria o educación secundaria. Y esto argumentado desde la idea de que estos egresados pues son profesionales que están especializados para ejercer la docencia en un nivel educativo y ese nivel de especialización no lo tiene ninguna otra institución formadora de educación superior, no lo tienen las universidades y esta es una de las razones por las cuales se otorgaba la plaza automática. Cuando vienen todos estos cambios en materia educativa donde se coloca en el centro al maestro como responsable del fracaso educativo, una postura de los gobiernos federales anteriores, por cierto, abusiva y poco responsable, además de hipócrita, pues se utiliza este argumento para decir hay que someter a procesos de selección a quienes quieran estar frente a grupo en las escuelas de educación básica. Y bueno, a lo mejor el proceso de selección no está mal, pero el asunto es quiénes realmente son los indicados y quiénes realmente tienen los saberes didácticos, pedagógicos, profesionales para ejercer la docencia y llevar a cabo el proceso de enseñanza con los niños y las niñas de nuestro país. Desde mi punto de vista, por supuesto que son los normalistas. Los normalistas son quienes tienen este saber y esta posibilidad. Hay muchas cosas que corregir al interior de las escuelas formadoras de docentes, muchos procesos que mejorar, muchos vicios que combatir. Desde luego, hay que revisar la actualización de los formadores de docentes, hay que avanzar en reformar estas escuelas para convertirlas verdaderamente en escuelas de educación superior, generar procesos de innovación a través de la investigación, abrir su oferta educativa a otros niveles en temas de especialización, de posgrado, etcétera. Pero hoy por hoy, quienes forman de manera específica, de manera puntual, a los profesionales de la educación para desempeñarse en preescolar, primaria y secundaria, pues son las escuelas normales y por ello tienen que tener el acceso directo o por lo menos la ponderancia en materia de asignación de plazas. Hay otro tema que se disfrazó con esta idea de generar un proceso de selección para acceder al servicio docente, la generación de plazas. No se han generado plazas en educación básica, mucho menos en el subsistema de normales. Se ha reducido con los programas de retiro voluntario el padrón de plazas y esto ha generado que cada vez los maestros y maestras de México, los formadores de docentes, estén en condiciones verdaderamente precarias llevando a cabo su labor tan importante de formación
de recursos humanos, de formación de seres humanos. Entonces, pues hay ahí muchos temas, por supuesto, que analizar, pero bueno, ustedes tienen la voz cantante. Esta fue también una promesa del gobierno, particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, devolver el pase automático de plazas a las escuelas formadoras de docentes. ¿Por qué no se cuestionó durante mucho tiempo, por ejemplo, que el ejército forma a sus elementos, forma a sus ingenieros, a sus médicos, a sus mecánicos, a sus soldados, a sus especialistas y los contrata al egresar de las escuelas militares? La policía forma a sus policías y los contrata al egresar de las academias de policías. ¿Por qué no pensar en un momento determinado en recuperar este derecho ganado por el perfil, la formación y el nivel de especialidad que tienen las escuelas normales en formar a los especialistas de cada nivel de la educación básica que se provee a los niños y niñas de nuestro país? Pues bueno, aquí nos comenta, por ejemplo, Stitam. Yo también pienso y creo que la formación que tenemos los normalistas es distinta a la de las universidades. Me ha tocado ver compañeros de otras universidades que realmente desde la vocación deja mucho que desear, y coincido con mis compañeras normalistas, la visión es distinta. Yat Santos se incorpora a la transmisión. Buenas noches, ya estamos en el cierre de la misma. Invitamos a quienes se incorporan recientemente a reproducir el video desde el principio. Pues bueno, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Esto es lo que se está discutiendo. Esto es lo que dice un especialista de la talla, el doctor Manuel Gil Antón. Y bueno, la moneda está en el aire. Yo diría que hay una deuda histórica con el normalismo que se tiene que resarcir en materia de fortalecimiento a las escuelas formadoras, de generación de plazas y desde luego de revolverle su lugar a el profesional de la educación. Los maestros y los niños tienen que estar en el centro del proceso educativo, y eso es algo que se les olvidó o que hicieron como que se les olvidaba a los gobiernos llamados neoliberales. Pues bueno, nos dice Ángeles Dávalos, así es, y la dictaminación en algunos casos que yo conozco se refiere a la dictaminación de plazas en las escuelas normales para los formadores de docentes, se encuentra en manos de puro corrupto, de aquellos que buscan un beneficio a cambio de otorgar un favor. Pues lamentablemente ese es otro tema que hay que revisar de manera autocrítica al interior de las escuelas formadoras de docentes. Y bueno, pues ahí lo tenemos, amigas y amigos. Con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Y bueno, también desde luego el contenido ya acostumbrado y que ustedes conocen, el hashtag etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso. En este caso, recuperamos la agenda presidencial desde el 19 de septiembre, en la conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Muy temprano en la plancha del Zócalo, el presidente de la República encabezó antes de su conferencia matutina esta ceremonia de duelo por las víctimas de los sismos del 19 de septiembre, tanto de 1985 como el que nos tocó vivir recientemente de 2017. El mismo 19 de septiembre felicitaban a los jornaleros por sus 35 años de periodismo consecuente, es decir, a los periodistas, a todos los trabajadores de la información que participan en el periódico histórico y combativo periódico La Jornada. Una felicitación el 19 de septiembre. El 20 de septiembre, decía en conferencia matutina, se llevó a cabo en Mérida, Yucatán. Ahí se tocaron temas de seguridad, tanto locales como a nivel federal, entre otros que estuvieron preguntando los reporteros. El 21 de septiembre ocurrió el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Oxcutcap desde Yucatán, donde se presentó también la estrategia integral de entrega de medicinas y de rehabilitación de unidades médicas. El 21 de septiembre, por su gira en Yucatán, dijo el presidente que pasó por Muna, una región donde estaban jugando no béisbol, sino softball. No se resistió el presidente, se paró a jugar un rato y lo vemos en el video en su página en Twitter, bateando y corriendo, no trotando, corriendo hasta primera base antes de que regrese la pelota. Bueno, pues ahí está
anécdota. Para aquellos que dicen que el presidente está enfermo, pues aquí yo lo veo corriendo como chamaco con mucha energía, así que no creo que se les haga todavía a quienes piensan en el tema de la salud de manera perversa en cuanto al presidente de la República. El 22 de septiembre se recordaba hasta hace 70 años que no había tren ni carreteras en el sureste, se seguía viajando en barcos durante siglos, vivir cerca de un río o del mar era vivir cerca del mundo, pues ahí el presidente de la República recordaba, y esto en alusión a los proyectos que se habrán de impulsar en el sureste, el proyecto Sembrando Vida, el Tren Maya y todos los proyectos de apoyo a los sectores vulnerables, así como los proyectos productivos para echar a andar la economía en aquella región del país. El 23 de septiembre se decía en conferencia de prensa, los cargos públicos no son para enriquecerse, sino para servir al pueblo. Esto en franca alusión a las investigaciones en curso a otros exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto, como el caso de Ruiz Esparza, y también el actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, a quien se les han descubierto propiedades que son inexplicables por los ingresos que él ha declarado como funcionario público. Por otro lado, pues también investigaciones que apuntan hacia enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos del expresidente Vicente Fox, del expresidente Felipe Calderón, y también las investigaciones ya en curso que están siguiéndose en contra de Enrique Peña Nieto, quien se dice ya está buscando asesoría legal porque a pesar de que anda de paseo, pues está sintiendo los pasos de la Cuarta Transformación muy cerca de él. El 23 de septiembre anunciaba, se recibió a jóvenes beisbolistas campeones de la Serie Mundial Cal Ripken. Tenemos que impulsar todos los deportes porque son básicos para la recreación, el desarrollo físico, la salud, la vida alejada de vicios, el fortalecimiento espiritual, la autoestima y la convivencia, decía el presidente en compañía de estos jóvenes desde Palacio Nacional. Y el día de hoy, hace 15 horas, en conferencia de prensa se dijo, cuando se actúa con perseverancia, se logran los propósitos. Así es el trabajo que hasta el momento se está realizando. Y bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Por supuesto, les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta a los videos, compártanlos, suscríbanse para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Les recordamos que este espacio es un contenido de carácter informativo que promueve el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso, contenido informativo sobre los temas de la agenda nacional, puestos a su disposición para que se haga un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis y se tome propia postura sobre estos y otros temas importantes de nuestro país. Desde luego también les invitamos la próxima semana a acompañar el programa Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos a las 9 de la noche los lunes. Nosotros nos volvemos a ver el martes a las 10 de la noche y la próxima semana tendremos transmisión de Ciberterritorio Bohemio. Acompáñennos de este viernes en 15 días, acompáñennos en punto de las 9 de la noche con una invitada muy especial, una invitada sorpresa. No vamos a decir todavía de quién se trata, pero esperemos nos puedan acompañar. Pues muy buenas noches a todos. Vamos a enviar los saludos a quienes nos regalaron el amable favor de su presencia, quienes se incorporaron ya hacia el cierre, pues les invitamos a la reproducción del video completo. Lore TL, buenas noches, gracias por acompañarnos. Ángeles Dávalos, saludos, gracias por acompañarnos. Dayana Orozco, muchos saludos. Mafer Mesa, saludos. Ángeles Dávalos, saludos. Yad Santos, saludos. ¿Quién más por aquí? Estitam, saludos. Buen LD, saludos. Laura Angélica Godínez, muchos saludos. Estitam, saludos. Kirena Tomodachi, saludos también. Laura Angélica Godínez, decíamos saludos. Carla Rodríguez, Leslie Paredes, Ceci García, Les Hernández, gracias por acompañarnos a todos. Rebe Sáenz, Brenda Jimena Carmona, Stitam,
Ángeles Dávalos, Estitam nuevamente, Ana Lilia. A ver, aquí nos regresamos un poco, perdón. Ya estamos despidiendo la transmisión, pero de repente se nos cuatrapea esto. Estitam, Ana Lilia, saludos. Angélica Mendoza, María Fernanda PG, saludos. María Bonita, muchos saludos. Rocío Galván Rubio, Ángeles Dávalos, Vaner Retana Vaz, saludos. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 55 ya. Hoy, 24 de septiembre del 2019, son las 11:07 de la noche. Muy buenas noches a todos. Gracias y hasta la próxima.